Bienvenido a este nuevo vídeo tutorial de AlpenFluid, donde vamos a simular la producción de difenilo en un reactor cinético de flujo pistón. El difenilo es un producto intermedio importante de la industria química. Actualmente se produce mediante una deshidrogenación pirolítica del benceno. Esta es la reacción principal. Benceno da difenilo más hidrógeno. Pero también una reacción secundaria, porque una molécula de benceno puede reaccionar con una molécula de difenilo para dar terfenilo. Bien, pues estas reacciones las vamos a esquematizar de esta forma, llamándole A al benceno, B al difenilo, D al hidrógeno y así, y C al terdifenilo. En un experimento realizado por Murphy, Ladd y Watson, el benceno fue vaporizado calentando hasta la temperatura de reacción y alimentando a un reactor de flujo pistón. Los productos obtenidos se muestran en la tabla siguiente. Temperatura era 1400 grados Fahrenheit. Este es el flujo en libras-mol de benceno y aquí está la composición molar de los productos. Simular el experimento con AlpenFluid utilizando un reactor cinético flujo pistón de 35,5 pulgadas de largo y 0,5 pulgadas de diámetro y comparar la composición molar simulada y la experimental, es decir, esta, para la cual vamos a tener en cuenta la siguiente información. Bien, pues aquí tenemos los datos cinéticos para las dos reacciones, la velocidad de la reacción 1, reacción principal, y la velocidad de la reacción 2 expresada en presiones parciales. Aquí tenemos las constantes cinéticas que cumplen con la ecuación de Arrhenius, la presión de 14,7 psi, que esto es una atmósfera de presión, la constante de los gases, la energía de activación de la reacción principal, de la secundaria y los factores preexponenciales de la reacción principal y de la secundaria. También tenemos las constantes de equilibrio de las dos reacciones mediante estas expresiones y con estos valores. Tenemos la longitud del reactor y el diámetro del reactor. Bien, antes de realizar la simulación, debemos calcular los factores preexponenciales de las reacciones inversas. Partiendo de la información dada para la reacción directa de la primera reacción principal y de la constante de equilibrio, teniendo en cuenta esto, calculamos el factor preexponencial para la reacción inversa. Y con los datos de la segunda reacción secundaria, constante de equilibrio, teniendo en cuenta esto, calculamos el factor preexponencial de la reacción inversa, que deberemos introducir en la simulación. Iniciamos la simulación introduciendo los componentes benceno, difenilo, terfenilo e hidrógeno, a los que hemos llamado A, B, C y D según el enunciado planteado. Y le damos posteriormente al asistente que nos pide el modelo termodinámico. En este caso vamos a seleccionar un modelo termodinámico que va bien con esta simulación, que es el SISO. Le damos otra vez al asistente o corremos las propiedades. Y una vez que ya tenemos los resultados de las propiedades, podemos pasar al ambiente de simulación. Antes de introducir el reactor en el diagrama de flujo, vamos a definir las reacciones. En el menú principal, reacción R1, tipo Overland. Damos a New y empezamos a definir las reacciones. Reacción 1, reacción 2, reacción 3 y reacción 4.
Una vez que hemos introducido la estequiometría de las reacciones, pasamos a introducir la cinética de la reacción. Empezamos con la primera reacción. La primera reacción que tenemos aquí va a transcurrir en fase gaseosa, un reactor volumétrico, con este factor preexponencial y esta energía de activación. Entonces las ecuaciones cinéticas van en presiones parciales. La segunda reacción, aquí tenemos los parámetros cinéticos de la segunda reacción, que es la inversa de la primera reacción. La tercera reacción, aquí están los parámetros cinéticos de la tercera reacción. Y por último, de la cuarta reacción, que es la inversa de la tercera reacción. Bien, pues una vez completadas las reacciones, volvemos a diagrama de flujo y vamos a introducir el reactor. Sacamos las corrientes. A esto le vamos a llamar A de alimentación, B de producto. Alineamos un poco. Y ahora vamos a establecer las condiciones de la alimentación. Aquí tenemos ya las condiciones con arreglo al enunciado. Y ahora vamos a especificar el reactor, haciendo doble clic. El reactor va a trabajar de forma isoterma a 1400 grados Fahrenheit. El reactor va a trabajar, tiene una longitud de 37,5 pulgadas y un diámetro de 0,5 pulgadas. Y ahora especificamos el conjunto de reacciones que hemos definido anteriormente. Bien, y como ya tenemos todos los datos, podemos correr la simulación. Y aquí tenemos los resultados que vamos a comprobar. Botón derecho del ratón, las corrientes, aquí están. Vamos a ver las composiciones molares de las corrientes, que vamos a comparar con los datos experimentales. Bien, pues entonces aquí tenemos la comparación. Los resultados experimentales que hemos indicado anteriormente y los resultados de la simulación. Y estos son los que deberíamos comparar con estos de aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.